Bueno, gente, vamos a continuar con esta rodada rumbo hacia la laguna de Monte Galán. Bueno, esta laguna de Monte Galán se encuentra ubicada en el departamento de León, específicamente en el empalme que te lleva directamente a la planta geotérmica que está ubicada en el volcán Momotombo. Cabe indicar que esa planta geotérmica produce energía eléctrica limpia para nuestro país, Nicaragua. Así que vamos a ir a conocer en esta ocasión esta preciosa laguna que, según se supone, está infestada de cocodrilos. Y bueno, me pasó un percance no hace mucho, ¿verdad? Llevo la llanta delantera ponchada. Es una llanta que lleva neumáticos. Tengo refacciones para reparar llantas imponchables, como la que llevo atrás, pues es una llanta imponchable, y no es así pues en el caso de la llanta delantera, que tiene neumáticos. Por lo cual pregunté a un joven que va más atrás, un caballo, dónde podía encontrar alguna vulcanizadora que me permitiera reparar la llanta, pero me dice que todo aquí está largo. Y en efecto, pues las recauchadoras, los lugares donde reparan llantas, la mayoría están un poco largos. Así que, amigos suscriptores y moteros, les invito a que me acompañen en esta nueva aventura a conocer esta laguna que, según tengo entendido, está infestada de cocodrilo. Desde ya le doy la bienvenida y fuímonos. Vean, mi gente, qué tremendo este paisaje, muy bonito, todo el entorno que nos rodea, la naturaleza, los árboles, las plantas, el camino de tierra. Todo esto es parte de la rodada, poder ir disfrutando de todo el entorno natural que te rodea. Así que, amigos, yo les invito a que, si ustedes tienen su motocicleta, salgan a rodar, salgan a conocer Nicaragua, salgan a conocer su tierra, su país, que esto prácticamente solo se podrá hacer quizás solo una vez en la vida, y hay que disfrutarlo. Así que, amigos, continuemos con esta rodada hacia la laguna de Monte Galán. Bueno, Monte Galán es una laguna, les dije primeramente, que es de origen cratérico. Esto se refiere a que antes de que esa laguna existiera, existía un volcán. Y recordemos que todo el entorno que está cerca de aquí es prácticamente la cordillera de los Maribios, y aquí tenemos también el imponente volcán Momotombo, que lo tenemos de frente prácticamente, y es donde se ubica una planta geotérmica que abastece, que produce electricidad para nuestro país, Nicaragua. Algo muy interesante, un detalle bastante importante, saber que tenemos la posibilidad de producir energía geotérmica de manera limpia, energía renovable, inagotable. Mientras ese volcán esté trabajando de la forma que ha estado siempre, vamos a tener energía eléctrica inagotable. Así que continuemos con nuestra rodada.
Buenas. Fíjate, una pregunta. Fíjate que yo quiero ir a las lagunas de Montegalán. ¿Por dónde es la jugada para entrar? Montegalán. Sí, las lagunas. Pero qué. Es que lo que pasa es que yo tengo un canal de YouTube, hombre, y ando documentando lugares turísticos, ¿ya me entiendes? Sí, está muy bien, hacerlo uno, sí, hombre. Sí, la laguna va aquí. Ajá. Tiene que entrar por aquí. Chucho. No hay pasada por atrás. Por atrás. Al menos que fuera por allá, ahí va a entrar. Va a salir a una puerta, ¿no? Para no pasar por aquí, por las cámaras, hay cámaras. ¿No? Sí, yo sé, sí, que es la entrada a la planta. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y aquí no podemos dejar pasar, como digo. Si pero hay alternativa para allá entonces, ¿no? Sí. ¿Por dónde allá, sería? Por allá hay una entradita y ahí ves el camino a salir. Vas directamente a una puerta que está ahí. A una puerta. ¿Puede esa puerta? Ahí agarra el camino y va buscando para allá, para arriba. Para arriba, es para allá. ¿Eh? Sí, que el mapa. Hay dos caminos, uno que va para acá y otro que va para allá. Sí, que el mapa me. Montegalán va para allá. Entonces voy para allá. Entonces. Ajá. Hay viviendas ahí como para preguntar. Sí, hay fincas ahí. Bueno. Fincas adentro. Sí. Va a llegar a un portón, usted ahí, donde está esa finca. Entonces, ahí tienes que entrar a esa finca y pasar para adentro. Si quiere ir a la cosa de la laguna, pues si no, pues solo de allí de frente, allí, porque ahí están las lagunas, así que miran. Hay como un mirador ahí. Ajá. Mira la laguna. Sí, que bueno, porque no te lo me dijeron que hay cocodrilo. ¿Ah? Hay cocodrilo, dicen. Ah, sí, sí. En la playita, sí. Cuidado. Lagarto, igualito como que pasan. Aquí hay lagarto. Sí. Okay. Dale, viejo. Dale, mano, gracias. Busca el camino, si no hay este camino aquí, por aquí, está otro allá, otra puerta más adelante, allá en la vuelta. Aquí nomás está el camino. Correcto. Dale, mano, gracias. Ok. Miren, gente, qué bonito. Muy bonito lo que es todo el ambiente que rodea por acá. Así que vamos a continuar. Bueno, ya escuchamos. Está prohibida la entrada, pero tiene toda la razón, porque acá es la entrada hacia la planta geotérmica. Y pues la planta geotérmica es del gobierno, es estatal. Y hay mucha lógica, hay mucha razón en que el pase por ahí es prohibido. Por ahí se puede ir a Montegalán, pero no tenemos otra alternativa que buscar el camino que queda por acá. Vamos a ver por dónde es la jugada, señores, porque no le veo entrada por ningún lado. Parece que es por acá la cosa. Vamos a ver. Es un camino, prácticamente un camino de tierra. Está bastante complicado el asunto para subir. Pero muchachos, camino para la moto enduro, para los que les gusta andar endureando.
Bueno, está bastante duro el asunto, pero tenemos que continuar. Yo espero que este sea el camino, si no pues nos acabamos. Bueno, gente, toca escalar. Debemos de seguir este camino en una pendiente. El guarda de seguridad del lugar nos comentaba pues que es prohibido irnos por prácticamente por la planta, y esto se debe a que, bueno, ese lugar ahí donde está él cuidando es la entrada a la planta geotérmica, a la planta Momotombo, y hay mucha razón en no poder entrar, ya que es un lugar privado que pertenece al Estado. Así que nos toca continuar por este camino. Está un poco complicado, pero el objetivo es llegar a la laguna. Pude ver en Google Maps que está a una distancia aproximada de 20 metros. Así que deberemos de seguir caminando por este camino. La moto no sube hasta acá debido a que la inclinación es bastante pronunciada, y aquí solamente con una moto que sea enduro. Así que continuemos nosotros pues con este recorrido. Bueno, si se mueve bastante la cámara, esto es debido a la forma del terreno. Hay bastantes rocas. Y bueno, tengo que ir buscando la forma de cómo ir con la cámara, mantenerla inmóvil, y también hay que ir caminando. Ese es el asunto. Así que si se mueve demasiado la cámara, bueno, ahí me disculpan, pero el terreno está un poquito complicado. Allá se mira la laguna, vean muchachos, allá las tenemos. Estamos casi por llegar. Ok, si les gusta este contenido, recuerden siempre suscribirse, dejar su like, comentar, compartirlo, ya que de esta forma vamos a poder llegar
a más personas. Nada les cuesta compartir este contenido para que las personas de cualquier parte de Nicaragua, cualquier parte del mundo, puedan conocer la belleza que tenemos aquí en Nicaragua. Nicaragua, tierra de lagos y volcanes. Es una superficie bastante blanda, el terreno es bastante suave, por lo cual tengo que ir con mucho cuidado, señores. Vean de dónde venimos nosotros. De aquel extremo, de aquel lado. Y todavía nos falta camino que recorrer para llegar a esta laguna. Bueno, muchachos, vamos a ver cómo nos va buscando esta laguna, ¿verdad? Ya la tenemos, pero necesito encontrar un lugar que me permita acceder a ella. El camino está bastante complicado, ¿verdad? Hay bastante vegetación, pero bueno, para eso es que agarramos este tipo de aventura. Así que lo que debemos hacer es continuar. Continuar y continuar. Bueno, voy a poner un poco la pausa para mientras me ubico en un buen lugar e ir pues a la laguna, que ya la tenemos. Miren, lo que ando buscando es una playa, algún playón que me permita ubicarme bien. Así que denme unos minutos y ya les cuento cómo está el asunto. Bastantes árboles con espinas, muchachos. Bueno, aquí tenemos ya la laguna, señores. Esto es la laguna de Monte Galán. Vean, muchachos, aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes vengan a esta laguna, deben tener toda la precaución posible. Por allá escuchamos un sonido y eso debe ser una señal de que por acá cerca debe andar algún lagarto, para que tengan cuidado. En esta laguna no es conveniente bañarse, ¿vieron? No es conveniente bañarse porque hay presencia de cocodrilos. Estas son las lagunas de Monte Galán. Es lo más que pude llegar. El acceso está bastante complicado, un poco difícil, así que podemos apreciar un poco
de esta laguna. Ya saben, recuerden, no es conveniente bañarse en esta laguna. Hay lagartos, hay cocodrilos. Así que mucho cuidado, señores, mucho cuidado. No cometan el error de meterse. No sé si pueden apreciar allá a lo lejos tenemos el volcán Momotombo, donde está la planta geotérmica, la planta eléctrica. Allá lo tenemos, miren muchachos. El volcán Momotombo. Así que esta es la laguna de Monte Galán, una laguna de origen cratérico, de origen volcánico. Bueno, el acceso a la laguna es bastante complicado. Si ustedes se fijan, bueno, caminé un buen trayecto, caminé bastante para estar en este otro punto. La playa es muy escaso, lo más que hay es bastante vegetación, bastante árboles y no hay una playa que digamos que esté despejada. Si miramos alrededor, todo es vegetación, todo es vegetación. Así que allá tenemos el Momotombo, señores, el volcán Momotombo. Bueno amigos, yo con esto me despido, ¿verdad? Agradeciéndole haberme acompañado en esta rodada hacia esta preciosa laguna, que espero que la disfruten. Será hasta la próxima. Recuerden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir y sobre todo activar las notificaciones para que ustedes se den cuenta cuando vuelva a subir un nuevo video con más aventura. Así que será hasta la próxima y muchas gracias.